Vamos a ver. Vamos a hacer la presentación inicial sobre presión arterial, de ahí seguimos con circulaciones o hemodinámica y circulaciones especiales, ¿sí? Bien, buenas tardes nuevamente con todos. Vamos a iniciar con la presentación de fisiología de la presión arterial. Recordar que la presión arterial es una función vital, ¿no? Y, digamos, al menos para todo el equipo de salud, se ha reconocido que existen 4 funciones vitales y una de ellas es la presión arterial. Y se denomina así justamente o tiene esta concepción en la medida que la ausencia de presión arterial muchas veces está ligado a ausencia de vida. Y la presión arterial es una variable muy importante en la medida que garantiza que exista un flujo a través de las arterias. Como ustedes saben, la sangre circula a través de vasos sanguíneos y circula en función de una gradiente de presión. De tal manera que si no hay presión, no pudiese haber flujo. Y ustedes saben que el sistema cardiovascular tiene como función llevar los nutrientes y oxígeno hacia los tejidos. Y esto lo hace en la medida que logra desplazarlos a través de la sangre. Y la sangre se desplaza justamente en función de una gradiente de presión. De tal manera que si no hay presión, no puede haber flujo. Y si no hay flujo, entonces no llegan los suministros adecuados de oxígeno a las células y por ende la célula se muere. Recuerden que la célula utiliza el oxígeno y los nutrientes para producir energía para los procesos metabólicos que ella tiene como parte de su mecanismo de supervivencia, pero también como parte de los mecanismos de los trabajos que desarrolla la célula. Por ejemplo, un músculo tiene que formar energía para vivir, para mantener sus estructuras, pero también para trabajar. Y ustedes saben que el trabajo del músculo es contraerse y relajarse, es su trabajo. Y para eso también necesita energía. Bueno, la presión arterial es una variable que justamente permite que haya flujo y por ende se pueda dar un suministro de sustancias y oxígeno a las células. De la presión arterial se define, como dice acá en el texto, fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de la arteria. Esta es una definición mucho más de la física, ¿no? ¿Sí? Recuerdan de física, presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Más o menos por ahí va esto. Sin embargo, para nosotros, de un punto de vista más, digamos, ligado a la ciencia de la salud, utilizamos más el concepto de que la presión arterial es igual al gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. De tal manera que las variaciones de estos dos parámetros son los que determinan el valor de la presión arterial. Por ende, si el gasto cardíaco aumenta, por ejemplo, la resistencia tiende a disminuir para mantener el producto más o menos constante y garantizar de esa manera que la presión arterial se mantenga en un rango de normalidad, lo cual es muy importante para el organismo, puesto que, vuelvo a repetir, la presión arterial es una variable muy significativa y justamente el organismo tiene una serie de mecanismos de control que buscan mantener esta dentro de un rango normal. El gasto cardíaco a su vez es igual al producto de frecuencia cardíaca por volumen de expulsión y el volumen de expulsión viene a ser el volumen de sangre que expulsa el corazón de cada latido y la frecuencia cardíaca viene a ser el número de ciclos cardíacos que tiene el corazón en una unidad de tiempo, en un minuto. De tal manera que si yo multiplico la frecuencia cardíaca por el volumen de expulsión, entonces voy a tener el gasto cardíaco como resultado. La resistencia vascular periférica depende del nivel de vasodilatación o vasoconstricción de las arteriolas. Vamos a ver de repente en unas láminas más adelante de que el circuito cardiovascular está conformado por vasos sanguíneos que lo podemos dividir en dos grandes grupos, arterias y venas, ¿correcto? Y ¿qué dice Antonio? Dice que no se ve, perdón. Jimena o Antonio, ¿a qué se refiere que no se ve, perdón? A la
Ujú. ¿Se ve la presentación, hemodinámica cardiovascular? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Ya, perfecto, gracias. ¿En las dos salas? ¿En la otra sala también? Sí, profesor, en ambas salas. Ujú, ya, gracias. Bien, entonces vamos a iniciar acá. Bien, entonces empecemos con hemodinámica cardiovascular. Ya hemos, digamos, mencionado que el sistema cardiovascular está compuesto por dos componentes, el corazón y los vasos sanguíneos. Bueno, esto se distribuye, digamos, o se puede organizar en lo que llamamos dos circuitos, ¿no? El circuito o la circulación sistémica mayor o la circulación menor o pulmonar, que son los dos circuitos que tenemos en el sistema cardiovascular, ¿no? Circulación sistémica y circulación pulmonar o circulación menor, ¿sí? Ahora, la circulación sistémica, ¿quién la conforma? Bueno, la circulación sistémica la conforma el lado izquierdo del corazón, los vasos sanguíneos, en este caso las arterias, la aorta. De ahí la aorta se divide en una serie de ramas, ¿sí? Por donde se distribuye todo el volumen de sangre que sale de la aorta, llega a los tejidos u órganos, se forman o se originan las venas, ¿sí? Que confluyen todas en las venas cavas y las venas cavas drenan hacia el corazón derecho, ¿no? Hacia el corazón derecho. Entonces la circulación sistémica va desde el lado izquierdo hacia el corazón derecho, pasando por la aorta, la circulación de cada uno de los órganos principales y la circulación venosa que llega al corazón derecho. ¿Cuál es la función de esta circulación sistémico mayor? Bueno, la función de la circulación sistémico mayor es la de aportar justamente el oxígeno y los nutrientes hacia los órganos, porque vean ustedes que acá está saliendo la sangre del ventrículo izquierdo, que es una sangre ricamente oxigenada, y esa sangre que viaja a través de la aorta se redistribuye a los distintos órganos para poder irrigarlos justamente y alimentarlos. ¿Sí? Y de ahí, producto ya del pasaje de la sangre a través de ese órgano, se recoge todo como sangre venosa a través de las venas y eso retorna hacia el lado derecho del corazón. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿la circulación menor para qué sirve? La circulación menor o circulación pulmonar sirve para, en el entendido que la sangre que llegó al ventrículo derecho ya tiene menos oxígeno porque ha sido esto captado a nivel de los tejidos, entonces la función de la circulación menor es reabastecer de oxígeno a la sangre. La sangre que llega al corazón derecho es sangre que ya tiene menos cantidad de oxígeno porque ha sido utilizada en el pasaje a través de la circulación sistémica. De tal manera que ya llega al corazón derecho con un contenido de oxígeno disminuido. Y entonces esta sangre se reabastece de oxígeno para que otra vez la sangre reoxigenada pueda regresar nuevamente al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo otra vez dar origen a la circulación mayor, llevando ese oxígeno hacia los tejidos u órganos de nuestro sistema. Entonces, mientras que en un caso es la de aportar oxígeno a los tejidos y recogerlo producto de desecho, ¿no? A través de las venas, en el caso de la circulación menor es para reabastecerse de oxígeno. ¿Sí? Acá tenemos, digamos, una representación de los tipos de vasos sanguíneos en forma muy resumida, donde vemos acá la aorta, por ejemplo, ¿sí? La aorta que se va a dividir en una serie de ramas que van a terminar en una rama arterial final, que es la arteriola, y de ahí se van a formar los capilares, ¿no? El capilar, el componente arterial y el componente venoso del capilar. De ahí se forman las vénulas y de ahí las otras venas que van a confluir en lo que llamamos venas cavas, ¿no? Ahora, la zona del capilar es la zona que interactúa directamente con el tejido y que dado que es una estructura que tiene una monocapa, entonces permite justamente la difusión de oxígeno y nutrientes entre el intravascular y el tejido. Justamente este nivel es donde los productos de oxígeno salen, todos los nutrientes como los carbohidratos, por ejemplo, para ser captados por los tejidos, los cuales lo van a usar para lo que ya habíamos conversado, ¿no?
para su supervivencia y producción de energía para el trabajo que desarrollan, ¿sí? Acá hay una representación de cómo se distribuyen los distintos componentes de los vasos sanguíneos en cuanto a número, en cuanto a área, en cuanto a contenido de sangre en cada uno de ellos, por ejemplo. Acá vemos que, por ejemplo, en el eje de la X tenemos los distintos tipos de vasos sanguíneos: aorta, arterias, arteriolas, capilares, venas, vénulas, venas cavas, ¿sí? Y ven ustedes acá el número de estas estructuras. Hay una sola arteria aorta, hay 10 a las 5 arterias, 10 a las 10 capilares, y así como podemos ver en el gráfico, ¿correcto? Como se puede ver en el gráfico. Luego tenemos que el área transversal, que es la barra de color lila o morado, vemos que la mayor área transversal de los vasos sanguíneos corresponde a los capilares, ¿no? De tal manera que los capilares tienen un área aproximadamente de 2.500 centímetros cuadrados y es el que aporta la mayor área al sistema cardiovascular. Vemos hacia la derecha, en la columna, ¿sí?, vertical, que se refiere al volumen de sangre que hay en cada uno de estos compartimientos respecto del volumen total de sangre. Vemos también acá que, por ejemplo, en estas barras de color gris, las venas más o menos albergan el 65% del volumen de sangre total del sistema cardiovascular, ¿correcto? De tal manera que podríamos decir que, primero, la estructura vascular que predomina en el sistema cardiovascular son los capilares, porque hay 10 a las 10 capilares y claramente son mayores que cualquiera de los otros componentes. Por otra parte, los capilares también representan la mayor área del sistema cardiovascular. Y por otra parte, el volumen de sangre se encuentra fundamentalmente distribuido en su mayor porcentaje a nivel de las venas. Ahí se encuentra la mayor cantidad de sangre dentro de este sistema cardiovascular. Como estamos viendo acá, más o menos un 65% corresponde a lo que se encuentra en las venas respecto del 100% del volumen total. La mayor cantidad está en las venas, ¿sí? Acá hay una representación gráfica, esquemática de los distintos componentes de la pared del vaso sanguíneo, ¿sí? Y vemos que casi todos los vasos sanguíneos tienen los mismos componentes, cuando tienen endotelo, tejido elástico, tejido muscular liso y tejido fibroso, aunque hay una estructura que no lo tiene, que es, por ejemplo, el capilar. El capilar se caracteriza porque solamente es una monocapa de células, tiene endotelio y no tiene otro componente en su pared. Por ejemplo, sin embargo, los otros componentes del sistema vascular tienen casi todos, ¿no?, los mismos componentes. Los mismos componentes, los 4 componentes los tienen la mayoría de vasos sanguíneos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el componente que predomina en cada uno de ellos y que justamente le da la característica para la función que desarrolla en cada uno de ellos. Vemos, por ejemplo, cómo las arteriolas tienen los 4 componentes, pero curiosamente el componente que predomina es el tejido muscular, comparativamente con los demás. Y esto le permite a la arteriola, entonces, justamente tener esta posibilidad de vasoconstricción o vasodilatación, justamente porque la característica anatómica o histológica de esa estructura es predominantemente a base de tejido muscular liso, que tiene justo esta función, ¿no? Vemos que normalmente la sangre fluye a través del sistema cardiovascular en una forma, digamos, o la sangre, el sistema cardiovascular se comporta como un sistema en serie, ¿no? Es decir, la sangre ingresa por la aorta, que es un vaso único, y de ahí se va ramificando en una serie de ramas, llamamos arterias, y de ahí se sigue subdividiendo en ramas mucho más pequeñitas que son los capilares. Pero lo cierto es que todo el volumen de sangre que pasa a través de la aorta va a pasar a través de los capilares y va a pasar a través de las arterias y luego de los capilares. De tal manera que el volumen es exactamente el mismo, no varía. Por eso en esta fórmula de velocidad igual flujo sobre área, decimos que el flujo es constante, ¿sí? Porque siempre van a estar pasando 5 litros por minuto por cada componente vascular, porque el volumen
el gasto cardíaco es aproximadamente ese valor. Y asumiendo que todo este en serie es un continuo, lo que ingresa por la aorta va a tener que pasar a la arteria y va a tener por ende de ahí que pasar al capilar, o sea, el mismo volumen, ¿sí? Entonces en la fórmula el volumen es constante y lo que varía es el área. El área de la aorta es más o menos, en este ejemplo, como 1 centímetro cuadrado, las arterias son como 10 centímetros cuadrados y los capilares como 100 centímetros cuadrados, o sea, y habíamos visto en la lámina previa justamente que el área de los capilares era mayor, ¿no? Comparado con el área que pueden desarrollar los otros componentes del sistema vascular. ¿Y eso qué va a permitir? Va a permitir que justamente la velocidad de la sangre a nivel del capilar, dado que es el que tiene más área, sea más baja. Y más alta, por ejemplo, es la velocidad en la aorta. Y de ahí, en la medida que va transcurriendo su desplazamiento, la sangre a través de los vasos, la velocidad también va disminuyendo, ¿no? Como se está viendo en esta gráfica, de tal manera que llega a ser más baja a nivel de los capilares, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, simplemente una representación de esta ramificación de los vasos del sistema vascular, ¿no? Vemos acá la aorta, un gran vaso, ¿sí? Que de ahí se divide en unas ramas, uno, por ejemplo, acá uno, de repente acá tenemos otra 2 y acá tenemos 3 ramas, ¿sí? Lo cierto es que si por este punto están pasando 5 litros de sangre en unidad de tiempo, en estas 3 ramificaciones también tendrán que pasar, en estas 3 ramificaciones tendrán que pasar también los 5 litros, ¿sí o no? Porque no hay forma que la sangre de acá fugue a algún lugar, o sea, simplemente estos 5 litros que pasan por este punto se tienen que redistribuir en esos 3 caminos, pero al final el volumen es igual, es 5 litros, digamos, por minuto si fuera el gasto cardíaco. Pero estas ramas a su vez se van subdividiendo, ¿no? Para formar ramas cada vez más pequeñas y así seguirá avanzando. En este caso ya estamos a nivel de los capilares, ¿correcto? Entonces, todo el volumen de sangre que pasa por estos capilares tiene que ser exactamente los 5 litros que ingresaron en este punto, ¿no? Porque la sangre se va redistribuyendo de una forma lineal, ¿correcto? En ese espacio. La sangre fluye, les decía, a través de los vasos sanguíneos, empujados por la presión arterial, quien sería, digamos, una variable positiva, favorable al flujo. Pero también es lógico pensar que en la medida que la sangre se quiere desplazar a través del vaso sanguíneo, hay una resistencia que se opone a su desplazamiento que está generada por la pared del vaso sanguíneo. De tal manera que el flujo, es decir, el volumen de sangre que se desplaza, va a ser directamente proporcional al valor de la presión, claro que sí, porque a mayor gradiente de presión más desplazamiento hay, pero va a ser inversamente proporcional a el radio del vaso sanguíneo, o a la resistencia, perdón, ¿sí? A mayor resistencia, seguramente va a haber menos flujo, o sea, menos posibilidad de movimiento de ese bloque de sangre a través del vaso sanguíneo. Entonces, el flujo es favorecido por la gradiente de presión, pero es de alguna manera limitado por la resistencia que ofrece el vaso sanguíneo. Y justamente de eso se trata, donde estamos viendo, por ejemplo, que la resistencia también la puedo definir como la gradiente de presión entre el flujo, y de eso se va a desprender lo que conocemos como ecuación de Poiseuille, ¿no? Para determinar la resistencia. Entonces ahí vemos que la resistencia es igual a un producto o a un cociente donde el numerador es 8 por n por L, entre pi por radio a la cuarta potencia. De tal forma que el n, el L, que se refiere a viscosidad y longitud del vaso sanguíneo, ¿sí? En realidad se comportan como unas constantes, porque la viscosidad de la sangre, desde el punto de vista fisiológico, no se modifica demasiado, y la longitud del vaso sanguíneo tampoco, en la medida que nosotros ya alcanzamos una etapa de adultez, de crecimiento, y entonces los vasos sanguíneos se van a mantener en su longitud habitual. Lo que sí va a variar, bueno, y el pi, que es otro componente de la fórmula, también obviamente es una constante. De tal manera que vemos que de la fórmula varios datos son constantes o casi constantes. Sin embargo, hay una variable que puede modificarse, que es la R, que se refiere al radio del vaso sanguíneo. En este caso, radio fundamentalmente, vuelvo a repetir, de los capilares, pues son los que generan la mayor nivel de resistencia. Y acá hay un detalle. Entonces, pudiésemos nosotros desprender
en el análisis que de la ecuación de Poiseuille, la variable que influye más en la resistencia que genera un vado sanguíneo está dada por el radio del vado sanguíneo, ¿sí? De tal manera que en la medida que esté elevado a la cuarta potencia, entonces también se generan cambios significativos en la resistencia cuando el radio se modifica inclusive en rangos no tan grandes. Porque como está elevado a la cuarta potencia, se generan, sin embargo, cambios significativos. Por ejemplo, si el radio disminuyese a la mitad, entonces la resistencia aumentaría 16 veces, porque sería R sobre 2 a la cuarta, serían 2 a la cuarta, 16, de tal manera que el hecho que el radio disminuye a la mitad implica que la resistencia va a aumentar 16 veces, ¿sí? Entonces, vean ustedes el impacto, ¿no? No es que porque disminuye la mitad aumenta el doble, no, sino aumenta 16 veces cuando la resistencia disminuye la mitad, ¿sí? Acá podemos ver en un ejemplo, este es un paciente en el cual la arteria carótida tuvo una obstrucción del 75%, es decir, ahora solo queda un cuarto del radio, conociendo que el flujo de sangre a través de la arteria carótida era 400 mililitros por minuto previo a la oclusión, nos pide determinar cuál es el flujo ahora de sangre a través de la arteria que tenía una obstrucción del 75%. Entonces sabemos que si la resistencia disminuye el radio, en este caso 75%, quiere decir que el radio ahora es una cuarta parte de lo que era antes. Por lo tanto, tenemos que el valor de R, la resistencia va a ser R sobre 4. Y 4 a la cuarta viene a ser 256. De tal manera que la resistencia al flujo aumenta 256 veces cuando el radio se reduce a la cuarta parte. Y eso va a implicar que en el flujo, también si el radio aumenta, o la resistencia, perdón, aumenta 256 veces, por lo tanto, el gasto cardíaco o el flujo disminuye 256 veces. En ese sentido, el nuevo flujo de sangre a través de ese vaso que está obstruido va a ser 1.5 mililitros por minuto, cuando antes era 400 mililitros por minuto. O sea, disminuye una cantidad, pero digamos, muy, muy importante, ¿no? Y eso se da en la medida que en el componente de la resistencia, el radio es el que pesa fundamentalmente en los cambios que se van a generar en la resistencia finalmente, ¿no? ¿Sí? Los vasos sanguíneos se ordenan al sistema cardiovascular de dos formas, en serie o en paralelo. Y lo vimos en las láminas inicial, ¿no? De repente si regresamos para que lo puedan ver acá, vemos cómo el circuito vascular va haciendo un círculo, ¿no? Como un circuito, como dice, cerrado, ¿no? ¿Sí? Un circuito cerrado, ¿sí? Un circuito cerrado. Y entonces esto decimos que es en serie, ¿no? ¿Sí? Está ocurriendo en serie. Y en paralelo, ven ustedes que está ocurriendo acá, ¿sí? Acá está ocurriendo en paralelo con respecto a este vado sanguíneo que está yendo al corazón, versus este vado sanguíneo que va al riñón. Acá tienes una circulación en paralelo. Y en serie es todo el circuito. Y bueno, también orgánicamente, dentro de cada órgano, también va ocurriendo en serie, porque si por ejemplo acá tenemos la arteria renal, acá vamos a tener ramas de la arteria renal, el capilar renal, la vénula y la vena renal. Ahí está todo el recorrido, desde arteria renal a vena renal, con todos los componentes que corresponden, ¿no? a un circuito vascular, ¿correcto? Que empiece en arterias y termine en venas. Entonces, tenemos que el sistema vascular está organizado en paralelo o en serie, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo más adelante, en el sentido de que cuando un sistema se organiza en serie, tiene un nivel de resistencia, mientras que cuando se organiza en paralelo, tiene otro nivel de resistencia. Por lo general, cuando uno se organiza en serie, la resistencia es mayor. ¿Por qué? Porque la resistencia total es igual a la suma de cada una de las resistencias. Es decir, si yo tengo una resistencia, imaginemos igual el ejemplo del riñón, la arteria renal, arteriola renal, capilar renal, vénula renal, vena renal, ¿sí? Ahí está organizado en serie. Y la resistencia total de este circuito vendría a ser la suma de la resistencia de cada uno de estos componentes.
con lo cual la resistencia tiende a ser más o menos alta porque viene a ser la suma de cada componente, ¿sí? Entonces, esa resistencia alta lo que va a determinar es una caída, una disminución en la caída de la presión arterial, que la presión arterial no caiga demasiado. Ese es uno de sus objetivos. Por otra parte, cuando está en paralelo, como están viendo acá, el sistema en paralelo, acá está la aorta y acá están las ramificaciones de la aorta a cada uno de los tejidos, ¿sí? Entonces ahí es una organización en paralelo y en ese sentido se dice que la resistencia total va a ser siempre menor que cualquiera de las resistencias individuales. Y eso se logra aplicando esta fórmula que están viendo ustedes acá, donde ustedes pueden reemplazar el valor de la resistencia de cada circuito, sea cerebral, coronario, etcétera, y bueno, la sumatoria de sus inversas te dará la inversa total respecto de, ¿no? Del sistema. De tal manera que la resistencia total siempre va a ser menor que cualquier resistencia individual que podamos obtener. La resistencia del sistema va a ser menor que la resistencia cerebral, coronaria, renal, etcétera, que cualquiera de ellas que yo la quisiese comparar. ¿Y por qué hay menos resistencia? Para garantizar que la presión de la aorta pueda realmente distribuir volúmenes de sangre en las distintas ramas de la aorta y que son las que van a llegar a cada uno de los tejidos, ¿no? La sangre fluye en el sistema vascular de dos maneras, pero fundamentalmente de una, que es la que llamamos flujo laminar. Nosotros, por ejemplo, nuestra sangre circula entre vasos sanguíneos a través de lo que se llama flujo laminar. Ese flujo laminar implica que la sangre se desplaza en capas, como estamos viendo acá, donde la velocidad de las capas va desde cero, para aquella capa que está adosada a la pared del vaso, hasta la velocidad más alta que se alcanza a nivel del punto medio de esa columna de sangre, ¿sí? Y como ven ustedes, la sangre tiene una forma parabólica, ¿sí? Y en este caso las capas de la sangre se desplazan en líneas y esto genera, digamos, un flujo que sea silencioso. Normalmente el flujo laminar no suena y es el flujo normal y por otra parte es un flujo que ahorra energía, porque como vamos a ver más adelante, el flujo turbulento para lograr su desplazamiento requiere mayor gasto de energía. Genera más resistencia al flujo cuando el flujo es turbulento, que es la otra forma de flujo, ¿sí? Si existe alguna irregularidad en el vaso sanguíneo, entonces la corriente laminar es alterada y el flujo se convierte en turbulento, ¿sí? Como ustedes ven, el flujo en el caso del turbulento ya no se moviliza en capas ordenadas, sino capas desordenadas, ¿no? Indistintamente. Y esto va a hacer que, por ejemplo, si yo quiero desplazar un volumen de sangre de flujo turbulento, voy a gastar más energía que si el flujo fuera laminar, donde, como ustedes ven, se van identificando capa tras capa hasta llegar pues al punto central, que es donde se da ¿no? la máxima velocidad. Ahora, yo puedo predecir, o tengo algunos instrumentos para predecir si el flujo va a ser laminar o turbulento, y para eso está lo que se conoce como el número de Reynolds, ¿no? Donde tenemos ahí como variables la densidad, el diámetro, la velocidad y la viscosidad. De hecho, la densidad y la viscosidad son variables casi constantes, al menos fisiológicamente no varían demasiado. Sin embargo, lo que sí va a variar va a ser el diámetro del vaso o la velocidad del vaso, ¿sí? De tal forma que si, por ejemplo, disminuye el diámetro, paralelamente se va a ver que la velocidad aumenta. Y en el balance final se ve que la velocidad aumenta, o mejor dicho, ese producto aumenta, de tal manera que el número de Reynolds también va a aumentar. Y si aumenta el número de Reynolds, en este caso por encima de 3000, decimos que existe la probabilidad que el flujo se vuelva turbulento, ¿sí? En general, valores de Reynolds por debajo de 2000 predicen un flujo laminar y más de 3000 predicen un flujo turbulento, ¿no? Como estamos viendo aquí en la gráfica también, en la medida que aumenta, digamos, para que aumente el, el flujo en esta magnitud, tiene que haber una gradiente de presión X, ¿sí? Cuando el flujo es laminar. Pero si yo uso esa misma gradiente de presión para aumentar el flujo cuando este es turbulento, vean que en realidad aumenta mucho menos que cuando es flujo laminar, porque hay mucho más resistencia, ¿no?
es la capacitancia. La capacitancia del vaso sanguíneo se refiere a la capacidad que tiene un vaso sanguíneo de aceptar volúmenes de sangre sin modificar significativamente su presión. ¿Y quiénes son los que tienen mayor nivel de capacitancia? Pues las venas. Las venas tienen un mayor nivel de capacitancia, como dice, volumen sobre presión. Mucho volumen, poco aumento de presión, por eso la capacitancia es alta, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes son los vasos que tienen gran capacitancia? Pues las venas. Por eso es que en las venas se almacena gran cantidad de sangre. Ya hemos visto que en las primeras láminas de esta sesión, donde, digamos, las venas son las que albergan el mayor volumen de sangre dentro del circuito cardiovascular. Y eso se da justamente aprovechando esa capacidad de capacitancia que tienen las venas. Las arterias, por ejemplo, no tienen mucha capacitancia. Pues si ustedes le ponen a la sangre arterial o al vaso arterial la misma cantidad de sangre que hay en las venas, lo que va a pasar es que la presión arterial va a estar disparada, ya no va a estar en 120/80, sino estar en 200, 300 de presión. ¿Y eso qué va a condicionar? Obviamente la muerte, ¿no?, de la persona que está con esos valores de presión en forma regular, ¿no? ¿Sí? Entonces, la capacitancia es esa propiedad por la cual, a pesar de que tú albergas grandes volúmenes de sangre en el vaso sanguíneo, sin embargo, tu presión arterial o vascular no aumenta en forma significativa, ¿no? Ven ustedes acá en esta gráfica los niveles de presión arterial o presión en los distintos componentes de la circulación de tipo sistémica y en la circulación de tipo pulmonar o menor, ¿sí? Vemos, por ejemplo, cómo la presión arterial a nivel pulmonar es 25/8 de diástole, capilar 10 milímetros de mercurio, vena pulmonar 8, aurícula izquierda 2/5, ¿no? ¿Sí? Mientras que en el lado izquierdo tenemos a la aorta eh, con un valor promedio de presión arterial, las grandes arterias que tienen un valor promedio de 120/80, que es el que nosotros usamos como referencia y decimos que ese valor es ideal, ¿no? Vean ustedes que en las arteriolas la presión es menor y en los capilares todavía mucho menor, y menos todavía en las cavas, ¿no? Por tanto, recuerden que el sistema cardiovascular, cuando la sangre sale del corazón, quiere que llegue hacia los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, las presiones y la velocidad de la sangre a nivel de la aorta, digamos, son inmanejables para el capilar, que recuerden que ahí es donde ocurre el intercambio, ¿no? Ahí es donde se libera el oxígeno, los nutrientes, etcétera. Todo se ve ahí. Y de igual manera, ahí también se recogen los productos de desecho que van a ser eliminados por el pulmón o el riñón. Entonces, el sistema cardiovascular lo que va tratando es que cuando la sangre llegue ya al capilar, que es donde al final tiene que haber el intercambio, la presión dentro del capilar y la velocidad de la sangre en el capilar no sean muy altas. Porque si la presión es muy alta en el capilar, imagínense en la arteria aorta es 120/80. Imagine que llegue con 120/80 la presión al capilar. Lo destruye, porque es mucha presión para una monocapa. Y por otra parte, la velocidad del flujo de sangre en la arteria aorta y sus ramas es grande, ¿sí? Es grande, pero en el capilar debe ser menor, para así dar tiempo a la célula que capte los nutrientes, ¿no? ¿Sí? Acá ven ustedes cómo está representada en la línea negra la presión media del sistema cardiovascular. Vemos que hay una caída marcada de la presión arterial en este nivel que corresponde a las arteriolas, como habíamos dicho, y eso es porque cae también la resistencia, ¿no? ¿Sí? Y por otra parte, vemos cómo la presión arterial a nivel de los capilares, al inicio del ingreso de sangre a los capilares, más o menos como 30 milímetros de mercurio, mientras que la presión a nivel de la aorta era como 100 en promedio. Ahora baja hasta 30 milímetros de mercurio aproximadamente, que es una presión que el capilar ya va tolerando, ¿no? Y si bajamos, seguramente llegamos a 15 milímetros de mercurio en promedio del valor de presión que hay dentro del capilar, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es la representación gráfica de la, digamos, onda de presión de la aorta. Vemos la presión sistólica, el pico, y la presión diastólica. Ahí está el 120/80. Vemos también acá representada la presión arterial media.
Y entonces, en esta presión arterial media, vemos que esta línea de presión arterial media no está exactamente al medio entre 120 y 80, sino que está más cerca de la presión diastólica. Y eso es lo que normalmente ocurre. La presión arterial media, ¿sí? Que es esta línea interrumpida, esta línea entrecortada, está más cerca de la presión diastólica que la presión sistólica, ¿no? Está más cerca de acá que de acá. Y eso normalmente ocurre, eso es normal. La presión media en cualquiera de nosotros tiende a estar más cerca del valor de la diastólica que de la sistólica. Y eso es porque la presión media es un promedio ponderado, no es un promedio simple. Por otra parte, hay otra variable también importante que es la presión de pulso. Y la presión de pulso es la diferencial entre la presión sistólica y presión diastólica. Ese es lo que llamamos presión de pulso. Y que es un parámetro también de valoración de riesgo cardiovascular, ¿no? Cómo está el valor de la presión de pulso. Acá también vemos lo mismo, presión sistólica, presión diastólica. Vemos acá la presión de pulso, ¿sí? Que es la diferencial de sistólica y diastólica. Vemos también que la presión de pulso está ligada al volumen de expulsión y a la compliance de las arterias, ¿sí? También. Y también vemos que el valor de presión arterial media, que es esta línea punteada que veíamos acá, depende del gasto cardíaco y de la retencia vascular periférica. Por otra parte, vemos también que la presión arterial media tiene una fórmula que es igual a la presión diastólica más la diferencial de sistólica menos diastólica sobre 3, ¿sí? Sobre 3. Entonces, también puede ser esa fórmula, si no, la otra es presión sistólica más 2 veces la diastólica entre 3, ¿no? Que sale de, si ustedes operativizan esta ecuación, la simplifican, le va a salir exactamente lo mismo que le estoy diciendo. Presión sistólica más 2 veces diastólica sobre 3, ¿no? También le va a salir esa otra forma de representar la fórmula, ¿sí? Acá están viendo ustedes cómo, digamos, otro detalle que quería resaltar es que ya hemos visto que la presión arterial es un poco más alta en la aorta, en las grandes arterias, pero que va disminuyendo y hay una caída significativa, o sea, la pendiente es mucho más marcada en las arteriolas, que al menos, y eso se da porque son los vasos de resistencia, de ahí vienen los capilares, etc. Y vemos que al inicio la sangre oscila, vemos dos valores, sistólica y diastólica, ¿sí? Eso implica que hay dos valores e implica que la presión pulsa, ¿sí? Como están viendo acá hay una onda de pulso. Esa onda de pulso se va acortando y desapareciendo cuando ingresa la sangre a las arteriolas. ¿Y eso por qué? Porque, digamos, normalmente la sangre, como ustedes ven, cuando sale del corazón, pulsa, y ustedes también lo pueden evidenciar cuando se palpan la arteria radial en la muñeca de sus manos, ustedes perciben como que una fuerza le empuja los dedos, ¿no? La yema de los dedos, ¿no? Ese es el latido, la pulsación de la arteria, ¿correcto? Entonces, y eso se da porque hay una diferencial de presión, en este caso sistólica y diastólica, 120-80. Lo que acá está pasando con el sistema cardiovascular es que en la medida que progresa la sangre a través del circuito, este flujo que era pulsátil se hace solamente continuo, de tal manera que ya no hay presión sistólica y diastólica, sino hay una presión media arterial, una presión media simplemente, ¿correcto? Que es un solo valor. Acá también vemos como algunos ejemplos de presión de pulso normal, ¿correcto? Mientras que comparamos con el paciente que tiene aterosclerosis, es decir, enfermedad de las arterias en las arterias de sus vasos sanguíneos, ¿no? ¿Sí? En las paredes vasculares, y vemos que la presión sistólica es más alta que la diastólica, por lo tanto la diferencial acá es mayor, ¿no? Recordar que es sistólica menos diastólica, esa es la presión de pulso. Y acá cuando hay una estenosis aórtica es al revés, porque hay restricción a la salida de sangre del corazón y entonces la amplitud de la onda de pulso es más pequeña, baja en tamaño y puede ser un indicio, un marcador de que hay un problema valvular como una estenosis aórtica, por ejemplo, como se ve en la lámina, ¿no? Como una estenosis aórtica. ¿Sí? Y la otra, donde ustedes están viendo la circulación pulmonar, en realidad se comporta casi igual que la circulación sistémica. El gasto cardíaco del lado derecho es igual al gasto cardíaco del lado izquierdo, son exactamente iguales.
Y la resistencia vascular pulmonar, dice acá, es mucho menor que la resistencia vascular sistémica, también eso es cierto, ¿no? En general, las presiones de las cavidades izquierdas que se relacionan con el sistema vascular mayor, entonces es mucho mayor en el caso de la circulación sistémica y menor en el caso de la circulación pulmonar, ¿sí? Por otra parte, el comportamiento de los vasos sanguíneos, arteriolas ante el oxígeno también es diferente. Mientras que ante una hipoxemia, lo que ocurre normalmente en las arteriolas, digamos, los vasos arteriolares de la circulación sistémica es vasodilatación, ¿sí? En el caso de que haya una disminución del aporte de sangre en las arteriolas pulmonares, la respuesta es al contrario, de vasoconstricción. Y eso nos trae más problemas porque ya de por sí puede haber edema del pulmón y con esa vasoconstricción se exacerba más el edema pulmonar asociado, por ejemplo, a estos desplazamientos a zonas de altura, ¿no? En cambio, cuando le dan oxígeno, el vaso pulmonar se vasodilata. Por eso el tratamiento de las personas que tienen soroche o enfermedad de altura es darle oxígeno. Dentro de los mecanismos de respuesta de por qué se da esta mejora clínica es porque el aporte de oxígeno disminuye la resistencia, digamos, pulmonar que se puede ver en esos casos, ¿no? Bien, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, profesor, sí. Ah, ya, gracias. Joana, ¿todo claro? Ya, correcto. Está bien. A ver. Mm, ya, perfecto. Por acá. Ya. Bien, vamos a entrar a la última parte que es sobre circulaciones especiales, ¿sí? Y vamos a ver acá. Jimena, Sí, profesor. sí, por favor, unos 5 minutos de receso y continuamos con la última parte. Está bien. Ya, 5 minutos, por favor, tengo 16 y 14, 16 y 19, ¿sí? 5 minutos, por favor. Casi siempre en ese recorrido tenemos un capilar, ¿no? Que es, digamos, la zona de intercambio. Es una zona muy importante porque es la zona, digamos, donde el tejido, donde la capa de los vasos es la más delgada posible, inclusive puede estar fenestrada para permitir la difusión de las sustancias y algunos gases como el oxígeno y el CO2, por ejemplo. Esa zona es muy importante. Y casi en todos los órganos, la función de este circuito vascular es abastecer de oxígeno y recoger producto de desecho. Entonces, sin embargo, cuando habla de circulaciones especiales, se refiere que hay algunos órganos donde esta distribución de los vasos sanguíneos no es exactamente tal cual, sino que se modifica en algún caso por alguna circunstancia. ¿Y cuál es esa circunstancia? Usualmente es la función que tiene ese órgano. De hecho, toda la sangre que llega a través de la arteria básicamente es para nutrir el órgano.
pero en no todos los órganos pasa eso. Por ejemplo, decíamos, en el riñón. En el riñón, la sangre que ingresa al riñón a través de la arteria renal no es solo para alimentar las células renales, sino también para la función que desarrolla el riñón, que es la filtración glomerular, la depuración de la sangre, como saben ustedes, o bueno, van a desarrollar más adelante, que una importante función del riñón es depurar la sangre, es decir, limpiar la sangre y los productos tóxicos que se van formando como consecuencia del metabolismo celular. Entonces, para eso requiere que toda la sangre pase por el riñón para poder ser depurada. Por lo tanto, el volumen de sangre que recibe el riñón es mucho más del volumen que se requeriría si solo buscara ser nutrido, sino que llega más volumen de sangre porque tiene que depurar la sangre, entonces tiene que ir gran cantidad de sangre. Y por otra parte, el sistema de capilares usualmente es único. En cada caso del riñón, de repente hay hasta 2 sistemas de capilares para ejercer esta función que ellos desarrollan. Entonces, eso, digamos, como una introducción, un adelanto de lo que se va a ver en esto de circulaciones especiales, que tienen un desempeño diferente al habitual, por eso se llaman circulaciones especiales, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Profesor, su micro está apagado. ya, ahora sí. Entonces, decíamos, por ejemplo, que en este caso el volumen de sangre se distribuye entre los distintos órganos que tenemos en el organismo. Acá tenemos el corazón, tenemos el cerebro, el músculo esquelético, la piel, el sistema espláncnico, los riñones y otros tejidos. Y vemos que para cada uno de ellos, digamos, le corresponde un volumen de sangre determinado. Acá vemos, por ejemplo, que dice 80 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido, acá 55 y así. Y vemos que, por ejemplo, en el caso del riñón, es donde se distribuye mayor volumen de sangre por masa de tejido, ¿no? Por masa de tejido, 400 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido aproximadamente. Y es en parte lo que le decía, ¿no? En algunos casos el volumen de sangre que recibe cada órgano va en relación a la función que es, digamos, básicamente con la capacidad de nutrirse, mientras que en otros también el volumen de sangre que se le envía a ese órgano depende de la función que desarrolla. En el caso del riñón, claramente le está llegando un volumen excesivamente mayor que el que ella necesitase para poder vivir, pero que tiene que ver con la función que desarrolla, que es la filtración glomerular. Por lo tanto, toda la sangre del organismo tiene que pasar por el riñón para poder ser depurada, mientras que para otros órganos no es necesario que pase todo el volumen de sangre, ¿no? ¿Sí? Y ahí la diferencia. Acá vemos, por ejemplo, cómo al corazón llega un flujo normal de 80 mililitros, sin embargo, puede aumentar el flujo por mecanismos de vasodilatación hasta 400 mililitros, ¿sí? Eso es lo que llamamos reserva vasodilatadora, la diferencia entre flujo máximo y flujo normal. Es decir, mientras que al corazón normalmente le llegan 80 mililitros, si requiriese mayor volumen de sangre, puede llegarle más sangre por generando vasodilatación y puede llegar hasta un máximo de 400 mililitros. Y esa diferencia es que es lo que llamamos reserva vasodilatadora. Y eso se da para casi todos los órganos, como pueden ver, casi todos tienen una posibilidad de vasodilatar sus vasos internos y de esa manera poder recibir mayor volumen de sangre, ¿no? ¿Sí? Cuando se necesita. La circulación tiene mecanismos de regulación, pero fundamentalmente uno de los mecanismos tal vez más importantes son los mecanismos de regulación local y que se dan a nivel de las arteriolas. Recuerden que las arteriolas son los que están prácticamente en proximidad con el capilar y el capilar es la estructura donde ocurre el intercambio de oxígeno y nutrientes. Muy bien, por lo tanto, la arteriola por mecanismo de vasodilatación va a permitir que más sangre ingrese al capilar y si hay vasoconstricción restringe el flujo de sangre al capilar. Y de esa manera
regula el aporte de oxígeno y nutrientes a ese tejido o ese órgano, ¿sí? A través de vasodilatarse o generar vasoconstricción. Muy bien, acá vemos que hay mecanismos, por ejemplo, neurales, humorales, que regulan localmente o extrínsecamente, y hay mecanismos intrínsecos o locales que tienen que ver con el metabolismo o metabolitos del tejido, hormonas locales, efectos miogénicos, factores endoteliales, que regulan, digamos, el tono vasomotor de la arteriola y que se dan a nivel intrínseco, es decir, en el mismo tejido. No necesitamos ninguna orden externa para poder indicar al vaso sanguíneo que haga vasodilatación o vasoconstricción. Son mecanismos locales, como dice acá, ¿no? Del propio tejido que regulan si este vaso está en vasodilatación o vasoconstricción. Y aparte hay mecanismos extrínsecos que dice que están por fuera del tejido y que corresponden al sistema neural o humoral, como el sistema autonómico o el sistema hormonal, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? El sistema endocrino. Y el balance de ellos va a determinar si hay vasoconstricción o vasodilatación, ¿no? Que va a permitir, como decíamos, si hay vasoconstricción restringe el flujo y si hay vasodilatación, digamos, aumenta el flujo de sangre, ¿sí? Y acá tenemos lo mismo, una representación de aquellas sustancias que pueden generar, digamos, regulación local en este caso, ¿no? Tenemos hormonas paracrinas como la histamina, bradiquinina, prostaglandinas. Tenemos sustancias vasodilatadoras que provienen del metabolismo celular, que lo que van a generar es vasodilatación, o también tenemos como parte del metabolismo celular una disminución de la cantidad de oxígeno, y esa disminución de la cantidad de oxígeno lo que va a generar es vasodilatación, le decíamos, ¿sí? Recuerden que es diferente en la circulación pulmonar, ¿no? Comentábamos en algún momento que la disminución de oxígeno, por el contrario, en vez de generar vasodilatación, genera vasoconstricción. Dentro de las sustancias vasodilatadoras que producen los tejidos, las células, está la adenosina, está los iones fosfato, el lactato, el CO2, el potasio y el ion hidrogenión, ¿no? Que, digamos, pueden favorecer la vasodilatación de las arteriolas, ¿no? Logrando que haya un mayor aporte de sangre hacia el tejido también, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos también los factores del endotelio, ¿no? Del propio vaso sanguíneo. Recuerden que el vaso sanguíneo tiene acá su parte más interna, es la capa endotelial. Y esa capa endotelial también produce sustancias que regulan, digamos, su función, ¿no? ¿Sí? Esta capa de acá, la interna, es la endotelia, ¿no? La que está acá adentro, internamente. ¿Bien? Entonces esa capa también produce sustancias vasoactivas que generan vasoconstricción o generan vasodilatación, ¿no? Como la endotelina 1, que genera vasoconstricción, o el óxido nítrico que genera vasodilatación. Dependiendo del estímulo que vaya llegando, pues predominará uno sobre el otro de repente, ¿no? ¿Sí? También hay mecanismos de autorregulación. Por ejemplo, normalmente la presión arterial o el flujo de sangre va aumentando en la medida que la presión arterial va aumentando, ¿sí? Digamos como que es una línea, digamos que puede ser así una línea, una diagonal, donde a medida que aumenta la presión, aumenta el flujo, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? En este caso, vean ustedes que en el sistema vascular va a haber zonas de mecanismo que se regulan en forma, digamos, autónoma, como por ejemplo la circulación coronaria, cerebral y renal, ¿no? Donde a pesar que pueda aumentar la presión, el flujo sanguíneo no aumenta en forma proporcional, sino que hay un aumento, es cierto, progresivo en una parte para cierto rango de presión. Sin embargo, si a partir de este punto B la presión aumenta, en realidad el flujo sanguíneo se mantiene más o menos constante, alcanza una meseta, ¿no? ¿Sí? Es como una meseta. Y de ahí va a llegar un momento, sin embargo, a partir del cual, ante el incremento de presión, entonces el flujo sí aumenta ya progresivamente como uno esperaría, ¿no? A mayor presión, mayor flujo. Pero vean ustedes que para algunos órganos eso no se cumple, digamos. Hay un margen, un rango de presiones arteriales donde a pesar que la presión aumenta, sin embargo el flujo se mantiene constante, como estamos viendo acá, de que hay prácticamente una meseta, ¿no? ¿Sí? Y eso se da para la circulación coronaria, cerebral y renal. Y esto también se convierte en algún mecanismo de protección, ¿no? ¿Sí? Para evitar que la presión pueda incrementar en forma excesiva en estos, digamos, circuitos y no vaya a generarse problemas, ¿no? Entonces, regulan de esa manera su irrigación.
Una de las circulaciones especiales es la circulación del corazón. Recuerden que las coronarias, las arterias coronarias, que son ramas que irrigan el corazón, nacen directamente en la arteria aorta. La coronaria derecha y la coronaria izquierda nacen de la arteria aorta. Y bueno, tienen un componente arterial como cualquier órgano y tienen un componente capilar y un componente venoso. Y las venas, a diferencia de otros órganos, en este caso la vena del corazón drena directamente en la aurícula derecha. No drena en las venas cavas como ocurre con los otros órganos. Todos los órganos de nuestro organismo, llámese hígado, riñón, etcétera, todos drenan su sangre venosa a las venas cavas y las venas cavas son las que recolectan la sangre venosa y la llevan hacia la aurícula derecha, como sabemos. Pero el corazón no drena a las venas cavas. Su vena principal drena directamente a la aurícula derecha, digamos. Por eso es una circulación especial, ¿no? No sigue el mismo patrón de comportamiento que el de los otros órganos, por ejemplo, ¿no? Al menos en esta característica. No drena hacia la vena cava, sino que drena directamente a la aurícula derecha. Por otra parte, otra característica de la circulación coronaria es que en la mayoría de órganos la sangre llega hacia los tejidos durante la sístole cardíaca. Es decir, en este periodo de la sístole cardíaca es donde el aporte de sangre a cualquier órgano es mayor, llámese al hígado, el riñón, etc. Sin embargo, en el caso del corazón es mínimo el aporte de sangre durante la sístole y al contrario, es máximo durante la diástole, ¿sí? Por lo tanto, a diferencia de otros órganos, el corazón se irriga fundamentalmente en diástole, como estamos viendo acá, donde el flujo coronario es mayor en la diástole, ¿sí?, que en la sístole, ¿sí? Que en la sístole, es mayor en la diástole. Y eso se cumple para el corazón. Para otros órganos, no. Los otros órganos se irrigan fundamentalmente en sístole y en diástole la irrigación es menor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es otra diferencia que hace la circulación coronaria especial respecto de otros tipos de circulación, ¿sí? Y también vemos cómo en la medida que, digamos, va aumentando digamos, cuando hay una arteria normal, vemos acá la curva de consumo de oxígeno respecto del flujo de sangre. Y cuando la arteria está enferma, vemos que esa curva se aplana, baja de nivel de tal manera que el consumo de oxígeno en el miocardio ante una arteria enferma, el flujo de oxígeno, el consumo de oxígeno va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo. Y por eso hay problemas en los pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria, ¿no? Le llega menos sangre, menos oxígeno y por lo tanto mayor posibilidad de hacer síntomas como isquemia, por ejemplo, o angina, ¿no? ¿Sí? Vemos acá cómo, por ejemplo, el músculo cardíaco consume una cantidad de oxígeno ante un ejercicio intenso y vean ustedes, cuando el corazón está en parada cardíaca también consume oxígeno. Uno diría, pero si el corazón está detenido, ¿cómo consume oxígeno? Bueno, tiene que ver con lo que ya les he dicho en algún momento, que tiene que ver con que el oxígeno que consume el tejido no solo lo usa para su trabajo, que en este caso es contraerse o relajarse, en el caso del músculo, sino también para sobrevivir. Por lo tanto, esa cantidad de oxígeno es la que necesita el músculo para vivir, para sus procesos metabólicos, ¿no? ¿Sí? Para sus procesos metabólicos. Un determinante importante que caracteriza al corazón es que, digamos, va a requerir oxígeno para su trabajo. Y el corazón para su trabajo, digamos, para, digamos, aumentar su gasto cardíaco, que es una variable importante para nosotros porque nos aporta oxígeno justo a los tejidos, requiere de algunos factores. Uno es incrementar la frecuencia cardíaca. Digamos, si yo incremento la frecuencia cardíaca, puedo aumentar mi gasto cardíaco. Si yo aumento mi inotropismo, es decir, aumento mi fuerza de contracción, también puedo aumentar mi gasto cardíaco. Si la poscarga también se altera, en este caso se aumenta, la poscarga disminuye mi gasto cardíaco. Y si yo aumento la precarga, entonces también aumenta mi gasto cardíaco. Entonces, sin embargo, ¿cómo es la forma más eficiente para el organismo de aumentar el gasto cardíaco? Es aumentando la precarga. En la medida que aumenta la precarga, digamos, aumenta el gasto cardíaco. Si yo aumento la frecuencia cardíaca, también va a aumentar. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? De que el incremento de frecuencia cardíaca consume mucho más oxígeno para aumentar un mismo nivel de gasto cardíaco que si yo aumento la precarga.
Cada variable del organismo que utilice el sistema cardiovascular, en este caso, para aumentar el gasto cardíaco, requiere de un nivel de consumo de oxígeno. El oxígeno es el precio que tenemos que pagar para aumentar nuestro gasto cardíaco. Entonces nos conviene aumentarlo a través de un mecanismo que consuma menos oxígeno, ¿no? Sí, porque así no queda oxígeno de reserva. Si no, lo vamos a agotar rápidamente. Y eso es a través del incremento de precarga, que va a requerir menor consumo de oxígeno que los otros componentes cuando se altera, ¿no? El corazón cuando está hipertrofiado, vean ustedes acá, está grueso, aumenta su masa y eso va a requerir también un mayor consumo de oxígeno por parte del miocardio, ¿no? ¿Sí? En la circulación cerebral también hay algunas consideraciones especiales, ¿no? Tenemos ahí la arteria, pero la distribución anatómica que tiene la circulación, digamos, cerebral, se da de tal manera que busca proteger al cerebro. Entonces, para eso forma lo que llaman el polígono de Willis, este polígono, donde, por ejemplo, tenemos acá la arteria vertebral, ¿sí? Las vertebrales, que son ramas también de las arterias, de las cervicales, ¿sí? De las clavículas, y entonces salen ramas de estas arterias, se genera la arteria basilar, y de ahí salen ramas que van a formar lo que se conoce como el polígono de Willis, ¿no? Que busca de alguna manera darle una seguridad a la circulación cerebral si es que algún lado falla. Por ejemplo, si se obstruye esta zona, bueno, diríamos que la sangre puede ir por este lado del circuito e irrigar el cerebro. Entonces, es como un mecanismo de seguridad para garantizar la perfusión del cerebro, ¿no? Que es, como todos entendemos, es un órgano importante. Pero ¿cuál es la característica que también define a la circulación cerebral? Porque es una circulación especial. Porque si bien tiene arterias, capilares y venas como cualquier otro órgano, lo que sucede es que a diferencia de otros órganos, esta circulación se encuentra de una estructura rígida, ósea, que es el cráneo, ¿sí? Que es el cráneo. El cráneo. Como saben ustedes, es una estructura ósea y rígida. Y por lo tanto, los cambios de presión que pueda haber en el tejido no van a ser, no pueden ser de alguna manera diseminados, dispersados a través de los tejidos, porque la estructura ósea, al ser tan rígida, no permite que la presión que se genera dentro del cráneo pueda disiparse, pueda irse, digámoslo así. De tal manera que cualquier incremento de la presión intracraneal va a generar realmente, pues sí, una elevación de la presión dentro de esta estructura que va a comprometer los vasos sanguíneos. O sea, el incremento de presión va a generar una fuerza que comprime los vasos sin dejar que esta presión pueda diseminarse porque al estar dentro de una estructura ósea no permite que esa presión de alguna manera disminuya o fugue. Entonces, cualquier incremento de presión lo que puede hacer es, va a comprimir las paredes de los vasos y como la presión en las venas tiende a ser menor, lo primero que va a comprimir son las venas, o sea, va a colapsar las venas. Y si colapsa la vena, lo que va a pasar es que la sangre que está pasando por este circuito no va a salir, ¿no? Sí, va a ser restringida su salida porque va a haber menos diámetro de vaso para poder hacer que la sangre circule. Y eso de alguna manera va, por otra parte, incrementar más la presión todavía intracraneal, ¿no? Entonces, ¿quiénes, por ejemplo, incrementan la presión intracraneal? Por ejemplo, cuando hay una hemorragia cerebral, cuando hay edema cerebral, cuando hay un tumor, se incrementa la presión intracraneal. ¿Y eso qué conlleva? Pues justamente el colapso de las venas y una restricción al flujo de la sangre, ¿sí? Para irrigación del cerebro. Entonces, como cuando un paciente, por ejemplo, tiene un derrame cerebral que le llaman, o hay un tumor dentro del cerebro, esto incrementa la presión intracraneana y altera el flujo sanguíneo. De tal manera, como ven ustedes en esta fórmula, la presión de perfusión cerebral depende de la presión arterial media y la presión intracraneal. Si la presión intracraneal aumenta, entonces la presión de perfusión disminuye, que es justamente la variable que determina el aporte de sangre hacia las neuronas. Entonces eso no nos conviene. Entonces, una característica, digamos, de la circulación sanguínea cerebral que la diferencia de otras es que a diferencia de otras circulaciones, la circulación cerebral está dentro de una estructura ósea rígida, que es el cráneo, a diferencia de otros órganos donde tienen una posibilidad, digamos, de fuga de presión, de diseminar la presión, digamos, en mayor grado.
¿sí? Por ejemplo, un tumor en el hígado no va a generar el mismo impacto que un tumor en el cerebro, ¿no? ¿Sí? Porque el hígado tiene un espacio como para poder, digamos, incrementar su tamaño sin generar un incremento de presión al interior del hígado, ¿no? ¿Sí? Acá lo que tenemos son los mecanismos de regulación que habíamos ya mencionado habíamos visto, ¿no? Que en la medida que la presión incrementa, el flujo sanguíneo puede incrementar. Sin embargo, a nivel del sistema nervioso, habíamos visto el sistema cardíaco, sistema renal, existe un mecanismo de regulación que permite que, a pesar que incremente la presión, sin embargo, el flujo no aumenta significativamente durante un cierto periodo, ¿no? Para cierto rango de presiones el flujo se mantiene constante, como estamos viendo acá, alcanza una meseta para cierto rango de presiones que son los niveles de presión fisiológicos, ¿no? Y permiten minimizar el daño que eventualmente se pueda generar ante un incremento excesivo de la presión en esos territorios, ¿no? Vemos acá también cómo, digamos, la presión arterial de este componente, llámese la presión de CO2 y oxígeno, influye sobre el flujo sanguíneo cerebral. Acá lo que estamos viendo es cómo la presión arterial de oxígeno, ¿sí? La presión arterial de oxígeno, por ejemplo, que es un valor normal está entre 80 y 100, vemos cómo la presión arterial de oxígeno va disminuyendo paulatinamente de 100, va bajando a 90, 75, 60, etcétera. Sin embargo, no logra modificar el flujo sanguíneo cerebral. Es decir, el flujo sanguíneo cerebral no se ve afectado ante cambios en la presión arterial de oxígeno, o se afecta muy poco, o en tal caso el sistema cerebral responde muy poco ante los cambios de presión de oxígeno. Sin embargo, si la presión de CO2 aumenta, vean ustedes acá, aumenta, ven ustedes que rápidamente también esta curva se vuelve ascendente, es decir, varía la presión de CO2 y el flujo sanguíneo aumenta, ¿sí? Por lo tanto, lo que podríamos concluir es que el cerebro, por ejemplo, el sistema cerebral, ¿no? Tolera, digamos, en forma significativa los cambios de presión de oxígeno, o ante un cambio de presión de oxígeno no modifica sustancialmente el flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, pequeños cambios de CO2 generan rápidos incrementos en el flujo sanguíneo cerebral. Por eso decimos que el CO2 es el principal regulador del nivel de vasodilatación de los vasos cerebrales, ¿sí? Porque pequeños cambios del CO2 rápidamente generan modificaciones del flujo, mientras que cambios importantes del oxígeno, ven ustedes que sigue una línea y el flujo sigue igual, no se modifica para nada, a pesar que el CO2 sigue cayendo, cayendo, cayendo y cayendo. Recién cuando está en 50 milímetros de mercurio aproximadamente, recién empieza a subir el flujo sanguíneo cerebral ante o como respuesta ante una disminución de la presión de oxígeno arterial, ¿no? A nivel cerebral, ¿sí? En la piel también la circulación, ¿por qué es especial? Porque, digamos, sí, tiene sus arterias, tiene sus capilares y todo ello, pero se hace importante porque a través de esta circulación se logra disipar el calor. Una importancia del sistema circulatorio, la circulación cutánea, una de sus funciones es disipar el calor. Cuando nosotros, por ejemplo, entramos en una situación de mayor actividad y empieza a subir nuestra temperatura, ¿no? ¿Sí? Nuestra temperatura no solo externa, sino también interna corporal, el organismo lo que busca es disipar el calor por esas reacciones que se producen al interior nuestro. Porque si aumenta mucho la temperatura corporal, puede pasar que algunos órganos se empiecen a dañar. Recuerden también que algunos procesos metabólicos, bioquímicos, dependen de la temperatura. Y entonces se pueden afectar también nuestros órganos o algunas estructuras, ¿no? La conformación de algunas proteínas, etcétera, se puede alterar si la temperatura también se afecta demasiado. Entonces, la circulación cutánea lo que busca es mantener la temperatura corporal dentro de un rango de normalidad, ¿sí? Cuando ésta aumenta. Y entonces, la circulación cutánea es una forma importante para eliminar el calor. De ahí que nosotros empezamos a sudar, ¿no? Y de esa manera buscamos disipar el calor que disminuye la temperatura corporal, ¿no? ¿Sí? Como ven ustedes acá, a altas temperaturas hay vasodilatación pasiva, activa,
y de esa manera garantizamos una pérdida de calor, ¿no? Garantizamos una pérdida de calor, es lo importante, ¿no? ¿Sí? Para eso es que sirve la circulación cerebral, cutánea, ¿no? Altas temperaturas, vasodilatación pasiva, activa, el flujo sanguíneo aumenta hasta un 60% el gasto cardíaco y de esa manera garantizamos mayor pérdida de calor, ¿no? Que para eso es el objetivo fundamental de la circulación a nivel de la piel, ¿sí? La circulación esplácnica, que es otra de las circulaciones, que en este caso que es del tubo digestivo. De igual manera, ustedes ven cómo en el caso de la circulación a nivel del intestino tienen una arteria, los capilares y una vena, ¿no? Como cualquier órgano. Y la vena debería drenar ¿a dónde? A la vena cava, hemos dicho, ¿sí? Todos drenen a la vena cava. En el caso del corazón, la vena, sin embargo, drena directamente a la aurícula derecha. Y en el caso del intestino, vean ustedes, no drena a la vena cava. ¿A dónde drena? A la vena porta primero, ¿sí? Esa es la diferencia. Drena a la vena porta y de ahí se va al hígado. Y después que pasa por el hígado, recién a través de la vena hepática, drena directamente ya a la vena cava, ¿sí? O sea que hace un bypass, ¿no? La circulación intestinal, la vena del intestino, no drena la vena cava, sino que primero hace este circuito, pasa por el hígado y de ahí recién a través de la vena hepática la sangre llega a la vena cava. ¿Por qué pasa eso? Porque el intestino, digamos, tiene una función. Como ustedes saben, nosotros ingerimos alimentos, ingerimos una serie de sustancias por vía oral, llámese fármacos, por ejemplo, y todos van por la vía digestiva y el intestino absorbe todas estas sustancias, alimentos, medicamentos, etcétera, y los va a hacer ingresar al torrente sanguíneo, ¿sí o no? Muy bien, entonces el organismo ha diseñado este mecanismo de bypass, digámoslo así, para que primero toda la sangre, todo el contenido de los capilares intestinales, donde están sustancias que hemos absorbido, no pasen directamente a la sangre, sino que primero pasen un filtro. ¿Dónde? En el hígado. El hígado empieza a filtrar todo lo que llega, así como un control de calidad y dice aquello que no sirve o que es tóxico para el organismo, lo va metabolizando, pues también ustedes saben que el hígado tiene esa función, ¿no? Destoxifica. Entonces va eliminando las sustancias que pueden ser dañinas para el organismo, de tal manera que ya vierte a la sangre venosa ya un contenido mucho más depurado, mucho más limpio, ¿sí? Ven qué interesante, ¿no? En realidad suena bastante lógico, ¿no? Y qué bueno que exista así, porque si no, todo lo que nosotros consumimos directamente pasaría a la circulación, a la vena cava, a la circulación sistémica, de ahí a la pulmonar para otra vez regresar a la sistémica y, bueno, dirigirse a cada órgano de nuestro cuerpo. Acá, sin embargo, al pasar primero por el hígado, hace que tengamos como una especie de filtro previo antes de que las sustancias puedan llegar hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Tenemos acá al sistema renal, que también tiene una circulación especial, ya algo les comentaba, en la medida que su función es filtrar la sangre, ¿sí o no? Entonces, para eso tiene un conjunto de capilares que se llaman capilares glomerulares, ¿no? Sí, que es donde ocurre la filtración, en los capilares glomerulares, para que todo lo filtrado pase a los túbulos renales, cápsula de Bowman, túbulos renales, y de ahí, bueno, se pueda formar la orina, ¿sí? Y ser eliminado, ¿correcto? Pero recuerden que se filtra, pues, casi toda la sangre, todo el volumen de sangre se filtra, y por ende no es bueno que todo eso se elimine, si no nos quedaríamos, pues, sin sangre, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, en realidad lo que ocurre es, todo se filtra, pero también casi todo se absorbe, ¿no? Todo se reabsorbe. ¿Y dónde se reabsorbe? Se reabsorbe a nivel de los capilares peritubulares. La función del capilar peritubular es justamente captar todo lo que se reabsorbe y lo regresa al torrente sanguíneo. De tal manera que nosotros eliminamos como volumen de orina más o menos litro, litro y medio, ¿no? Al día. Pero en realidad el riñón filtra como 180 litros durante el día. O sea, todo el volumen circula varias veces. El volumen circula varias veces por el riñón para ir limpiándolo, limpiándolo. Pero al final la orina solamente llega a ser un litro, litro y medio. Por lo tanto, todo el resto de la diferencia que es filtrada es reabsorbida a través de los capilares peristubulares y por eso tiene que estar ahí ese capilar, ¿no? Es importante esa función porque capta todo lo que se reabsorba para devolverlo al torrente sanguíneo. Entonces, esta organización
es diferente también a la que existe en otros órganos, donde no hay capilares glomerulares ni capilares peritubulares porque no desarrollan esa función, ¿sí? ¿Correcto? Vemos acá, por ejemplo, cómo tenemos los capilares glomerulares y capilares peritubulares y vemos que si la resistencia disminuye porque hay vasodilatación, el flujo aumenta por ende y aumenta la presión intraglomerular y también en el capilar peritubular y aumenta el flujo de sangre al riñón. Si por otra parte aumenta la resistencia en la arteriola aferente y por lo tanto aumenta, digamos, disminuye el radio, el diámetro, disminuye por ende el flujo a nivel del capilar glomerular, disminuye el flujo en el capilar peritubular y disminuye el flujo sanguíneo también a lo largo de la circulación renal, ¿no? ¿Sí? Recuerden que ustedes tienen acá el capilar glomerular, ¿sí? Y tienen previo a ello la arteriola aferente y después de ella tienen la arteriola eferente, ¿no? ¿Sí? En las circulaciones especiales también está la circulación que se presenta durante la gestación, ¿no? ¿Sí? Donde recuerden que, pues, al haber otro, digamos, otro ser, tiene ese también un sistema vascular propio y el volumen de sangre total que tiene la madre tiene que de alguna manera redistribuirse también hacia este feto, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos que, como dice acá, a ver, durante el desarrollo fetal el intercambio de nutrientes, gases y producto de desecho entre la sangre fetal y materna ocurre en la placenta, ¿sí? Entonces la placenta es la zona de intercambio donde la madre le aporta los nutrientes y oxígeno al feto y también es la zona donde el feto deja todo su producto de desecho para que la madre los recoja y se los lleve y los puede eliminar al exterior, ¿no? Porque recién nace el feto no tiene contacto con el exterior directamente, ¿sí? Este intercambio sucede por difusión entre capilares fetales y maternos separados, sin conexión directa alguna entre la circulación fetal y circulación materna. La circulación de sangre en el feto en desarrollo evita casi por completo el paso por los pulmones fetales colapsados llenos de líquido. Muy poca sangre fluye hacia la arteria pulmonar porque la resistencia vascular en los pulmones fetales colapsados es muy alta. Recuerden que en el caso de la circulación, digamos, del adulto, ¿sí? La sangre circula, había una circulación sistémica, recuerden, y había una circulación menor, donde la sangre iba al pulmón para reabastecerse de oxígeno, ¿sí o no? Bueno, en el caso del feto, la circulación menor no existe. No hay circulación de sangre prácticamente hacia los pulmones, porque los pulmones, como dicen acá, están colapsados y llenos de líquido, ¿no? ¿Sí? Están colapsados y llenos de líquido, por lo tanto no hay circulación casi de sangre hacia el pulmón. Y bueno, el pulmón no me ayudaría mucho a captar oxígeno porque no hay contacto del feto con el medio ambiente, ¿no? No es como nosotros que sí estamos en contacto con el medio ambiente y al respirar cargamos de oxígeno en nuestros pulmones. Pero en el caso del feto, pues no tiene esa capacidad y por lo tanto no pudiese ejercer esa función de reabastecer de oxígeno a la sangre del feto porque todavía no tiene esa posibilidad. Y de alguna manera justifica que la sangre no vaya al pulmón, ¿no? O sea, no tiene sentido porque no va a poder el pulmón trabajar en eso. Y al contrario, la sangre se va hacia la placenta porque ahí es donde se reabastece de oxígeno, en la placenta. O sea, la placenta viene a ser como el pulmón, ¿no? Solo que en este caso la placenta capta oxígeno de lo que la madre le da, ¿correcto? Entonces, la circulación pulmonar en el caso del feto no existe, ¿no? Diríamos que no existe. Vemos acá, por ejemplo, como en el caso de la circulación fetal, ustedes tienen acá la vena cava, ¿sí? Tienen la vena cava superior, vena cava inferior, la aurícula derecha y el ventrículo derecho, como es la ruta normal, ¿correcto? Sin embargo, en el caso del feto, ocurre que la sangre también puede pasar de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda a través de lo que se llama el foramen oval, ¿no? Agujero oval, ¿sí? Como está viendo aquí, el agujero oval. Ese orificio, esa comunicación normalmente existe en el feto, o sea, hay una zona de comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, cosa que en el adulto ya no existe, en nosotros ya no existe, ya debe estar cerrada esa comunicación, pero en el feto sí existe. Y cuando ya nacemos,
esa comunicación se va cerrando, desaparece. Y entonces ya no hay forma de pasar sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. En ninguno de nosotros debería ocurrir esto ya no debería pasar. Eso solo se ve en el feto, ¿sí? En ese caso, la sangre pasa de aurícula derecha a la aurícula izquierda para ir al ventrículo izquierdo y de ahí desplazarse a través de la aorta hacia, pues, el tejido, hacia los órganos del feto, ¿sí o no? En el caso del adulto no era necesario este agujero, ¿por qué? Porque la sangre de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y se va al pulmón, y en el pulmón se reabastece de oxígeno. Y luego, a través de las venas pulmonares, regresa la sangre oxigenada a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y de ahí se va pues a través de la arteria aorta. Pero como acá no ocurre eso, entonces la sangre oxigenada que va llegando por las venas cavas en realidad va directamente a través de este agujero al lado izquierdo del corazón para que luego sea eyectado hacia los órganos del cuerpo, ¿no? Del cuerpo. Otra característica de la circulación fetal es que tiene lo que llaman este conducto arterioso, ¿sí? Acá está el ventrículo derecho y recuerden que el ventrículo derecho no puede inyectar sangre a la arteria pulmonar porque está cerrada, digamos, o no puede inyectar sangre hacia el pulmón porque los pulmones están colapsados. Pero la arteria pulmonar existe. La arteria pulmonar acá está, ¿sí? Acá está la arteria pulmonar, ahí está, existe la arteria pulmonar, pero la sangre no se puede ir a los pulmones por la gran resistencia que hay en los pulmones, ¿no? ¿Sí? De tal manera que la sangre no fluye porque los pulmones están prácticamente colapsados. Entonces la sangre, sin embargo, recuerden que la sangre que llega al lado derecho del corazón en el feto está oxigenada porque viene de la placenta, ¿sí? Viene de la placenta. Recuerden que el oxígeno se abastece o la sangre se abastece de oxígeno en la placenta porque no hay pulmón acá. Entonces, de tal manera que la sangre que llega al lado derecho del corazón es sangre que está oxigenada. Y entonces decíamos que una parte pasaba por el foramen oval, ¿sí? De aurícula derecha a aurícula izquierda hacia el lado izquierdo del corazón, ¿sí? Correcto. Y la otra parte, ¿por dónde pasa? La que llega al ventrículo derecho, ¿sí? Pasa a la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar hay una comunicación hacia la arteria aorta, que es el conducto arterioso, ¿sí? Es el conducto arterioso. Entonces, el conducto arterioso es una comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. Y la arteria aorta sabemos que lleva sangre a los órganos, ¿sí? A los tejidos. Entonces, a través de este conducto arterioso, el ventrículo derecho eyecta sangre oxigenada hacia la circulación mayor, ¿sí? Hacia la aorta, de tal manera que se puede redistribuir al resto del organismo. Vean ustedes que en este caso la sangre oxigenada que llega por el lado derecho del corazón pasa al lado izquierdo a través del foramen oval y pasa al lado izquierdo a través de el conducto arterioso, ¿no? A través del conducto arterioso. Esas dos vías se utiliza para que la sangre oxigenada pase al lado izquierdo del corazón de tal manera que permite la irrigación de los órganos adecuadamente, ¿no? ¿Sí? En el momento del nacimiento ocurre una disminución repentina en la resistencia vascular con el inicio de la ventilación. Cuando el niño nace, el líquido del pulmón es expulsado y el niño al respirar hace que ingrese oxígeno a la vía respiratoria y eso disminuye la resistencia pulmonar, ¿sí? Entonces el pulmón ya ahora sí capta el oxígeno y el recién nacido va a reabastecerse de oxígeno ahora en el pulmón. Recuerden que la placenta desapareció, ¿sí? Desapareció. Entonces, al desaparecer, ya ahora tiene que buscar otra fuente y la otra fuente de oxígeno viene a ser el pulmón, ¿sí? Que ahora sí ya está trabajando, ya está operativo, ¿correcto? Entonces, al estar operativo ya, la circulación también cambia. La sangre que iba al lado derecho del corazón ahora tiene que irse al pulmón para reabastecer de oxígeno. El agujero oval que antes existía y que comunicaba aurícula derecha con izquierda se cierra para permitir que toda la sangre se vaya al pulmón, ya no se vaya a la aurícula izquierda, sino todo se vaya al pulmón, de tal manera que se oxigene toda la sangre y regrese al lado izquierdo a través de las venas cavas y aurícula izquierda. Dice, en tanto la circulación vascular sistémica de recién nacido aumenta mucho debido a la interrupción del flujo a través de la placenta. Esto causa un incremento de la presión aórtica.
Los cambios circulatorios que se presenten en el momento de nacimiento tienden a incrementar de manera simultánea la poscarga de presión sobre el ventrículo izquierdo y a disminuir la que va hacia el ventrículo derecho. Esto hace de manera indirecta que la presión en la aurícula izquierda aumente por arriba de la que existe en la aurícula derecha, de modo que se revierte el gradiente de presión para el flujo a través del agujero oval. Y de esa manera el agujero oval se cierra. Ya no es fácil pasar sangre de la aurícula derecha a la izquierda porque la presión en el lado izquierdo aumenta. Y recuerden que la sangre fluye en función del gradiente de presión, de mayor a menor presión. Al bajar la presión o al aumentar la presión en la aurícula izquierda, ya no permite que la aurícula puede pasar sangre al lado izquierdo y por otra parte, ese incremento de presión de la aurícula izquierda favorece el cierre del agujero oval, o sea, tampoco va a poder pasar, ¿no? Porque ya se cierra el agujero, ¿sí? Bien, eso sería todo con esta parte. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. ¿Alguna pregunta, Jimena? ¿Algún comentario? Adriana. Buenas tardes, profesor. ¿Qué pasaría si no se llegara a cerrar el agujero oval? Gracias, Adriana, por la pregunta. Es una buena pregunta. De hecho, ocurre en algunas personas que ese agujero no se cierra. Y claro, de hecho, la placenta ya desaparece, ¿no? En el nacimiento, por lo tanto, igual aparece la circulación pulmonar. Recordemos que eso va a aparecer de todas maneras porque la placenta se retira durante el nacimiento y entonces el organismo va a buscar el oxígeno a través de la circulación pulmonar. O sea, eso va a seguir ahí. Sin embargo, lo que va a pasar, como dices, es que el agujero oval se va a mantener presente, no se cierra. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a haber un tránsito de sangre entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿Y qué lleva con eso? Recuerden que cuando ya en el corazón adulto, la sangre derecha no está oxigenada y la sangre izquierda está muy oxigenada. ¿Correcto? Bueno, no es que no esté oxigenada la sangre derecha, sino que tiene menos oxígeno que el lado izquierdo, ¿sí o no? Pero la concentración de oxígeno del lado izquierdo es la que se necesita para poder aportar el oxígeno a los tejidos. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando la sangre de la aurícula derecha se mezcle con la del lado izquierdo, ¿sí? Porque hay ese orificio y permite que se mezclen, la concentración de oxígeno final va a disminuir. Esa disminución del aporte de oxígeno va a generar problemas al organismo porque le está llegando menos oxígeno del que necesita. Y por otra parte, el hecho de que el volumen, claro, hipoxemia, exactamente, a la larga puede llevarte hipoxemia. De hecho, va a disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos. Y por otra parte, este incremento de volumen, ¿sí? Dado que recuerden que en algún momento decía que la presión en la aurícula izquierda aumenta, ¿no? ¿Sí? En la cavidad izquierda aumenta sobre la derecha, ¿sí? Entonces, el flujo de sangre va a irse de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha predominantemente. ¿Y qué va a generar eso? Una sobrecarga de volumen del lado derecho del corazón, particularmente de la aurícula. Entonces, en la medida que este orificio quede ahí sin ser cerrado, en el transcurso de los años o las décadas, lo que va a pasar es que el lado derecho del corazón fundamentalmente va a empezar a crecer. Y entonces se dilata, se dilata, se dilata y crece y crece y crece la aurícula derecha o el lado derecho del corazón. Y eso pues lleva ya a una alteración grave del corazón porque cuando hay un cambio estructural es más difícil revertirlo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer ahí, ni bien se detecta el problema, es ver el mejor momento de operar. ¿Y qué consiste la operación? Cerrar ese agujero. Cierras ese orificio y el problema se soluciona, digamos, en gran medida. Es una cirugía que tiene un buen pronóstico en realidad si lo haces a tiempo, ¿no? Sí, Adriana, no sé. Gracias, profesor. Profesor, también tengo otra consulta. ¿Qué tan cierto es que el llanto tiene algo que ver con el cierre de este agujero? O algo así había escuchado, pero no estoy tan segura. ¿El viento dices?
El primer llanto del bebé. Ah, el llanto. No, en general, digamos, el cierre está dado por las diferencias de expresiones que se generan, como está en el texto, ¿no? ¿Sí? Lo que ocurre es que, digamos, el foramen oval tiene una distribución anatómica que permite cerrarse desde un lado de las cámaras, digamos, del lado izquierdo hacia el lado derecho. Como las presiones aumentan en el lado izquierdo con respecto al derecho, entonces la presión en el izquierdo es mayor que en el derecho, empuja esa lámina, digamos así, hacia el lado derecho y bueno, ahí se genera un cierre, primero funcional, que en la medida que va pasando el tiempo ya se hace, digamos, estructural, o sea, que las paredes se pegan, se genera ya como una cicatriz, digámoslo así, y eso ya se cierra, ¿no? Se cierra permanentemente. Entonces, lo que sí se ha visto es que en algunos casos, más que por el CIA, recuerden que hay dos comunicaciones, tanto el CIA como el conducto arterioso que les comentaba, ¿no? Que hacen justamente pasar la sangre del lado derecho al lado izquierdo del corazón, oxigenada, dado que no hay pulmón en la etapa fetal. Entonces, lo que sí se ha visto, ya que hablas de este concepto de repente del llanto y esto, en zonas de altura donde hay menor presión de oxígeno, tiende a haber un mayor riesgo de que ese conducto arterioso quede permeable, que no se cierre. Entonces, no es infrecuente encontrar estos problemas, estos defectos de nacimiento, digamos, del conducto arterioso persistente en poblaciones de mayor altura, porque está relacionado con los niveles de oxígeno ambientales, ¿no? Pero con el CIA no, ¿ah? No, CIA se cierra nomás. Claro, si no se cierra igual hay que operarlo, ¿no? ¿Alguien más? Gracias. No, por ahí. Ya, Adrián, gracias a ti también. Alguien levantó la mano, creo. Moisés. Sí, profesor, muy buenas tardes. Bueno, Profesor, quería saber si existe alguna relación entre la obstrucción de la arteria coronaria derecha con el, mm, la- el, el sistema eléctrico del corazón. ya, de repente, a ver, de repente lo que puede ser es, a ver si puede estar en relación a lo que me preguntes. Las arterias coronarias, digamos, irrigan el tejido del corazón, ¿correcto? El tejido del corazón está formado, digamos, por dos grandes componentes. Uno que es el tejido muscular propiamente dicho, que es el tejido fundamental del corazón, que es un músculo, ¿sí? Y el otro componente es el sistema de conducción. El sistema de conducción eléctrico, que es el que permite que el corazón, digamos, genere su latido, ¿no? El potencial de acción, potencial de membrana para que se pueda despolarizar y generar la contracción o repolarizar y relajarse. Bueno, este sistema de conducción es un tejido y como tal tiene también que ser alimentado, ¿no? Tiene que llegarle oxígeno y nutrientes. Bueno, las coronarias se bifurcan en ramas y llevan sangre a todo el componente del corazón, tanto al músculo como al sistema de conducción. Y entonces se sabe que, por ejemplo, la coronaria derecha irriga el nodo sinusal fundamentalmente y también aporta con sangre hacia el nodo auriculoventricular. Si estas estructuras se dejan de irrigar, se mueren. Y una manifestación de la muerte de este nodo sinusal o el sistema de conducción, el nodo auriculoventricular, es que hay bloqueos o bradicardias, digamos, es decir, la frecuencia cardíaca disminuye en forma significativa. Entonces, digamos, sí puede haber una relación en lo que tú me estás preguntando, Moisés, si lo llevamos de esa manera. O sea, en la arteria coronaria derecha manda ramas que irrigan el nodo sinusal, irrigan el nodo auriculoventricular. Si ocurre un infarto, una obstrucción de la arteria coronaria, por ende es probable que pueda llegar menos oxígeno, menos sangre y oxígeno al nodo sinusal, por ejemplo. Y si el nodo sinusal se isquemiza, lo que va a pasar es que va a haber disminución de la frecuencia cardíaca, como una manifestación del daño en el nodo sinusal. Recuerda que el nodo sinusal es el marcapaso del corazón y su frecuencia, su trabajo determina el nivel de la frecuencia cardíaca. Si empieza a fallar, la frecuencia cardíaca disminuye, ¿no? Después de haber bradicardia. ¿Qué es bradicardia? Se refiere a
una disminución en el número de latidos del corazón en una unidad de tiempo, ¿no? En un minuto en este caso, ¿no? No sé si por ahí va Moisés la pregunta en tal caso, no sé si está bien por ahí o Sí, es sí, otra profesor. cosa que querías ver. Ah, Sí, ya, profesor, muchísimas gracias. ya, Moisés, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Eh, ah, síndrome de Einstein. ¿Cuáles serían los posibles qué decía? Afecciones? Bueno, el síndrome de Einstein es una malformación congénita donde la válvula tricúspide, o sea, el problema es la válvula tricúspide. Recuerden que la válvula tricúspide es la que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, el síndrome de Einstein, que es una enfermedad de nacimiento congénita, la válvula tricúspide no tiene una buena implantación. Y eso genera una insuficiencia, una falla en esa válvula, que va a llevar en buena cuenta que el lado derecho del corazón se empiece también a dilatar, a crecer. Es una enfermedad de difícil manejo quirúrgico porque hay una malformación en la válvula que no ayuda mucho a resolverla quirúrgicamente, ¿sí? Y entonces los niños jóvenes están con este problema durante muchos años y tienen complicaciones a lo largo de su vida, ¿no? Como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, pueden tener arritmias cardíacas, ¿no? Que ellos lo van llevando a lo largo de su vida porque no tenemos un tratamiento, digamos, eficiente para este síndrome de Einstein, ¿no? Que se da un apoyo quirúrgico, pero no logra resolverlo al 100%, ¿no? Eso Adriana te podría comentar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Moisés. Sí, sí, profesor, disculpe. Hay algunos conceptos que no me quedan claros. Por ejemplo, en la práctica, algunos compañeros hicieron nos levantaron las piernas, ¿no? Piernas hacia arriba y hablaban sobre retorno venoso y gasto cardíaco. No me quedó muy claro esos conceptos y cómo es que se relacionan. Para la toma de presión. Sí, profesor. En toma de presión. Ya, ya. Bueno, lo que sucede es, recuerden que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por detención vascular, ¿sí? Y el gasto cardíaco, entre otras variables, depende del volumen de sangre que le llegue al corazón. Eso es lo que denominamos retorno venoso. O sea, recuerden que al corazón le llega la sangre a través del lado derecho del corazón, ¿sí? A la aurícula derecha va llegando la sangre al corazón. Y llega a través de las venas cavas, superior, inferior, y a través del seno venoso coronario, recuerden, porque es la zona de drenaje del corazón, que es el único órgano que lleva su sangre venosa ahí, ¿no? El resto, todo va por la vena cava. Entonces, toda esa sangre venosa es lo que llamamos el retorno venoso, ¿sí? Y dependiendo de cuándo es el retorno venoso, depende cuánto es el gasto cardíaco. Por lo tanto, el retorno venoso sí afecta a la presión arterial, porque del retorno venoso depende cuánto es el gasto cardíaco. Imaginemos, si el retorno venoso es 1 litro, por dar solo cualquier valor, el gasto cardíaco será 1 litro. Si el retorno venoso es medio litro, el gasto cardíaco será medio litro, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos un poco clara la relación entre retorno venoso y gasto cardíaco. Ahora, ¿cómo influye, digamos, como decía, la posición de las piernas para que mi retorno venoso sea mayor o menor? Bueno, lo que sucede es que la sangre fluye, entre otras, digamos, depende de varias variables, la cantidad de sangre que llega al corazón. Una de esas variables tiene que ver con lo que es el campo gravitacional. Por ejemplo, si tú estás de pie, Moisés, totalmente de pie, si estás de pie,
la sangre de tus extremidades inferiores tiene que llegar al corazón, ¿correcto? Pero seguramente va a ser difícil para la sangre transitar desde la pierna hasta tu corazón. ¿Por qué? Porque está subiendo la sangre, está desplazándose de abajo hacia arriba y se desplaza contra la gravedad. Entonces ahí, por ejemplo, diríamos de que hay una dificultad para que la sangre pueda ascender de la pierna hacia el corazón cuando yo estoy en bipedestación, estoy parado de pie, ¿correcto? Estoy de pie, ¿correcto? Porque va a ser más difícil que la sangre llegue al corazón. Sin embargo, si yo estoy echado, ¿sí? En posición horizontal, la sangre seguramente con menos dificultad va a llegar al corazón porque estoy en un plano horizontal. Por lo tanto, el desplazamiento ya no hay tanta resistencia al desplazamiento de mis pies hasta el corazón porque ya no hay tanto efecto de la gravedad ahí, ¿sí? Y al revés, si yo levanto las piernas, lo que va a ocurrir es que la sangre ahora va a fluir de arriba hacia abajo, ¿sí? De las piernas hacia el corazón. Al estar levantadas las piernas, va a fluir de arriba hacia abajo. Y va a ser mucho más fácil el desplazamiento porque el movimiento va a estar favorecido por la gravedad. Y entonces más sangre va a llegar de la pierna al corazón. Por eso decimos que el retorno venoso aumenta, ¿sí? Si yo calculo en una misma unidad de tiempo, imaginemos un minuto, estando de pie, estando echado y con las piernas arriba, seguramente en un minuto, estando de pie, va a llegar menos sangre al corazón que si estoy echado con las piernas hacia arriba, donde, favorecido por la gravedad, va a poder circular un poco más de sangre hacia el corazón. No sé, Moisés, si con eso te ayudo un poco en lo que me preguntas. Sí, profesor, muchísimas gracias. Ya, Moisés. Sí, sí, de hecho la gravedad va a influir en el retorno venoso por este efecto del campo gravitacional, ¿no? La gravedad dificulta, digamos, si estás en bipedestación no te ayuda, ¿no? Y si estás de repente, imaginemos que nos paremos de cabeza, ¿sí? Con las manos ahí apoyadas en el piso y todos de cabeza, bueno, va a ser más fácil que la sangre fluya de las extremidades inferiores al corazón, ¿no? Porque está favorecido totalmente por la gravedad. Es una variable, es una variable. No necesariamente es la más importante, pero es una variable que sí puede participar, ¿no? Si hay hipertensión, ¿es mayor el gasto cardíaco? Sí puede ser. Recuerda que la hipertensión puede ser por, Morelia ahí preguntaba, ¿no? La presión arterial depende del gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces, puede ser que si aumento mi gasto cardíaco puedo elevar la presión o si aumento la resistencia vascular periférica puede aumentar la presión. Cualquiera de las dos variables que aumente puede generar hipertensión. Hay personas cuya hipertensión se debe a un incremento del gasto cardíaco y en otras personas el mecanismo fisiopatológico que predomina es el aumento de la resistencia. Sí, Morelia, no sé si me dejé entender. Sí, profesor. Pero justamente en la clase anterior consulté con el doctor y me dijo que es menos el gasto cardíaco, porque estaba relacionado con la poscarga y entonces si hay hipertensión arterial, dijo que el gasto cardíaco sería menor. Por eso en eso tengo duda. Ah, ya. Te estás refiriendo a poscarga, entonces. O sea, cuando hablas de poscarga, digamos, cuando el gasto cardíaco, es decir, el volumen de sangre que sale del corazón, en condiciones fisiológicas estamos hablando, condiciones normales, ¿sí? Depende de algunas variables. Una es la poscarga, otra es la precarga, otra es la contractilidad y otros agregan la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí no estamos hablando necesariamente de hipertensión, sino de una presión normal, o sea, cualquiera de nosotros ahorita, ¿sí? Si aumenta nuestra poscarga, nuestro volumen de expulsión puede disminuir, ¿sí? El efecto inmediato es que el volumen de expulsión disminuye. Luego el corazón empieza a activar mecanismos de regulación que hace que otra vez el gasto cardíaco o el volumen de expulsión se normalice.
Pero el primer impacto ante un incremento de la poscarga es que el volumen de expulsión disminuye. Y es porque, pues, aumenta la resistencia a la salida de sangre del corazón, ¿sí? Pero digamos, es un efecto fisiológico que nos pasa a todos, pero que el corazón rápidamente regula, ¿no? Para mantener el gasto cardíaco en un rango normal, ¿sí? Ahora, en un hipertenso, en un hipertenso ya tiene la enfermedad, puede pasar que en el transcurrir de la evolución de la enfermedad, el gasto cardíaco pueda disminuir también, ¿sí? Pueda disminuir, porque se empieza a dañar el corazón y la fuerza de contracción disminuye y eso hace que el gasto cardíaco a la larga disminuya, ¿no? Puede pasar eso en el caso ya del hipertenso, el que tiene una enfermedad, ¿no? Sí, Morelia, no sé si por ahí me dejé entender o te Sí, compliqué más la vida. no, en condiciones normales, entonces, cuando hay o durante la poscarga, el gasto cardíaco es mayor, pero cuando ya es una patología, algo así sobre la presión arterial, sí. Cuando O ya no. se tiene por mucho tiempo o es, em, Claro, a ver, lo que sí pasa es es menor que, el ya, gasto cardíaco. claro, lo que pasa es que, digamos, fisiológicamente, la poscarga es una variable negativa para el gasto cardíaco. Normalmente, por ejemplo, si a ti se te sube la presión, que es un medidor de la poscarga, tu volumen de expulsión disminuye. Si tu poscarga disminuye, tu volumen de expulsión aumenta. Pero eso es algo que se mantiene, digamos, poco tiempo, porque en una condición normal el organismo va a tratar de regular para evitar que tu gasto cardíaco disminuya, ¿no? Pero sí es cierto que la respuesta es esa: aumenta la poscarga, el volumen de expulsión disminuye; baja la poscarga, el volumen de expulsión aumenta. Eso es lo fisiológico. Eso ocurre, sí. Es inversamente proporcional, ¿sí? ¿Sí, Morelia? Sí, Ya, ya está entonces lo que bien. te dice el profesor está bien, o sea, si aumenta tu poscarga, tu volumen de expulsión disminuye, o sea, tu gasto cardíaco disminuye. Eso es habitual. Pero el organismo rápidamente lo regula y después se normaliza, ¿no? En una condición fisiológica, ¿correcto? Ahora, otra cosa se refiere a los mecanismos que generan hipertensión arterial. Entonces, los mecanismos que generan hipertensión arterial, hay dos mecanismos: uno que es por el mayor gasto cardíaco o por la mayor resistencia vascular periférica. Eso ya es para el enfermo, para el hipertenso. Entonces tú puedes tener hipertensión arterial producida por mayor gasto cardíaco, ¿sí? Como de repente, por ejemplo, un hipertiroidismo, ¿no? Que tiene un estado hiperdinámico y el gasto cardíaco es alto. Puedes tener hipertensión por un alto gasto cardíaco en ese escenario. Y hipertensión por aumento de resistencia vascular también lo puedes tener. Usualmente es de lo que ocurre más en los adultos mayores, ¿no? Ahora Ronald dice, ¿verdad? ¿Cómo la persona puede producir la poliuria o liguria? Ah, ya. Hay este mecanismo de regulación que les decía de que a mayor presión, mayor diuresis, y a menor presión, menor diuresis, se da porque, bueno, van a estudiar ustedes a nivel renal, cuando lleguen a fisiología renal, de que una variable que determina la tasa de filtración glomerular es la presión hidrostática. Y esta presión hidrostática depende de la presión arterial. Entonces, a mayor presión arterial, mayor presión hidrostática, mayor tasa de filtración. Y al filtrar más volumen, ¿no? Estamos hablando de que más volumen pasa a los túbulos renales, por lo tanto existe una mayor posibilidad de que el volumen de orina aumente. Cuando baja la presión hidrostática, disminuye la tasa de filtración glomerular, es decir, disminuye el volumen de plasma que se filtra hacia los túbulos, por lo tanto la posibilidad de que el volumen de orina disminuya es mayor, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene que ver con la capacidad con la tasa de filtración glomerular, con la cantidad de volumen que se filtra. Esa es la relación que hay entre la presión arterial y la, digamos, mayor diuresis o menor diuresis, ¿no?
Eso es Ronaldo. No sé si me dejé entender ahí. Sí, profesor, muchas gracias. Ya, Ronaldo. Bueno, bien, si no hay mayores comentarios, entonces, Jimena, quedamos acá en la sesión y te voy a compartir el material para que lo puedas también compartir con tus compañeros, ¿sí? Jimena. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Bueno, en tal caso nos vamos despidiendo y a Jimena le voy a compartir el material para que lo pueda distribuir con todos ustedes también para que tengan para su repaso, ¿sí? Bien, buenas tardes entonces, cuídense, buen día. Gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Chao.